Buen día, amada iglesia. Qué bueno es poder encontrarnos este domingo y poder tener un tiempo para compartir la palabra del Señor. Así que bueno, el pasaje de hoy que ya estuvimos viendo de Filipenses 3, a partir de las reflexiones y oraciones que pude tener esta semana, el título que tengo para compartirles es una pregunta. Como siempre, a mí me encantan las preguntas porque creo que abren posibilidades. Y esta pregunta es, ¿quién sos vos? Obviamente me la hago yo también. ¿Quién soy yo? Una pregunta que me vincula con los demás. Dice, pero ¿cómo? Si estoy hablando de mí, ¿qué tiene que ver con los demás? Bueno, ahora lo vamos a ver a la luz de este pasaje. Para poder empezar, la imagen que les quiero traer es de una película que no sé si vieron, de Jack Nicholson y Adam Sandler, que se llama Locos de Ira. Más allá de cómo es la película, que nos parece a cada uno, es una película muy interesante porque es una pregunta que acompaña toda la película. Este Jack Nicholson es terapeuta de ira, porque se ve que Adam Sandler tenía problemas de ira en la película, el personaje, que no me acuerdo cómo se llamaba, y un poco la pregunta que le hace Jack Nicholson es, bueno, ¿quién sos vos? Entonces él dice, bueno, yo soy, creo que dice, yo soy, no sé, pareja de, hijo de, padre de. No, le dice, ¿quién sos vos? Entonces le dice, creo que a lo que se dedica, que estudió. Le dice, no te pregunté qué estudiaste, no te pregunté en relación a quién eres qué, sino quién sos vos. Y eso es lo que es al personaje durante toda la película. Y es una pregunta que cuando nos encontramos en soledad y nos hacemos, puede llegar a enloquecernos un poco, porque las respuestas son múltiples, ¿no? Bueno, vean la película porque tampoco me acuerdo el final porque la vi hace un montón, pero me quedé con eso, ¿no? Entonces, quiero compartirles las reflexiones en torno a este pasaje a partir de 3 preguntas. La primera pregunta para empezar, acercarnos al texto, es ¿quién sos vos? ¿Quién eres tú? Que sería en chileno para mí. ¿Quién eres? Y en realidad no hay una única respuesta. Eso es cierto. Y también esa respuesta va a ir cambiando a lo largo del tiempo porque nosotros cambiamos. Y eso no está mal. A veces digo, ay, no soy la de siempre. Bueno, y claro, si cambié, me pasaron cosas, ¿no? Entonces, es una pregunta que puede tener acercamientos hacia esa respuesta y acercamientos que están en constante devenir. Pero es una pregunta interesante para hacernos, ¿no? Porque cómo me defino muchas veces habla de dónde estoy poniendo mi valor o confianza sobre quién soy. Y esto se refleja en cómo nos vinculamos con otros. Bueno, vamos por parte. Qué raro es ir hablando sin ver rostros y efectos de lo que uno va diciendo, pero bueno, voy suponiendo y pensando en algunos de ustedes en mi mente. Bueno, veamos qué decía Pablo en realidad, si esto es lo interesante. Vamos a la Biblia en Filipenses 3, acá Pablo dice lo siguiente, Filipenses 3:3, ¿sí? Bueno, habla un poco del contexto, ¿no? En Filipenses, 3:2, donde Pablo le está diciendo un poco, cuídense de los perros, que es una imagen que usa para un contexto particular religioso que se está dando en ese momento. Filipenses, un pueblo al que Pablo les viene hablando y se ve que tiene un afecto particular por ese grupo, para esa iglesia en Filipo. Y se ve que algunos mensajes que estaban llegando para las personas que eran parte de esa iglesia eran mensajes que a Pablo lo ponían nervioso, porque cuestionaban mucho de lo que implicaba nuestra relación con Dios y con Jesús, o la relación o las enseñanzas que él había tratado de transmitir. Entonces dice, cuídense de esos, ¿no? Que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque claro, invitaban a prácticas que se supone que producían un acercamiento a Dios, no solo la circuncisión como práctica judía, sino también la mutilación del cuerpo, que era otro tipo de prácticas que buscaban este acercamiento a Dios de otras formas, ¿no? Bueno, y yendo a la pregunta que los invité a hacerse de quiénes somos, ¿qué le decía Pablo que era él? ¿Cómo se definía él en un momento y cómo esa definición cambió, ¿no? Y dice en el versículo 3, porque la circuncisión somos nosotros,
los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Y un poco él empieza a decir, bueno, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Se ve que eso es algo de lo que viene hablando en ese momento de cómo él se define. Yo mismo tendría motivos para tal confianza si yo confiara en esfuerzos humanos, si yo me definiera a partir de mis logros y las cosas que he logrado alcanzar, y empieza a enlistar un montón de cosas, ¿no? Circuncidado el 8º día, en el versículo 5, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, fariseo, y ahí, bueno, todo lo que ya leímos antes. Entonces, en este contexto, se ve que Pablo dice, bueno, mi valor estaba puesto en estas cosas, ¿no? Y eso hablaba mucho de quién era él. Muchas veces, y no está mal o bien, solamente nos orienta al responder esta pregunta de quién soy. Porque si esta pregunta nos orienta, nos va a orientar hacia dónde. ¿Hacia dónde está puesto mi valor? Que es la segunda pregunta, que es la pregunta orientadora hacia la primera, sobre quién soy, dónde estoy poniendo mi confianza. Entonces, ¿dónde está puesto ese valor? ¿Cómo lo puedes visualizar eso, no? A mí me sirve el darme cuenta de dónde estoy poniendo mi energía, dónde estoy poniendo gran parte de mi tiempo, o cuáles son los temas principales que están en mis conversaciones cuando cuento cómo estoy. Todo eso habla de dónde estoy poniendo mi valor en este momento, ¿no? No como un juicio de valor, sino como orientación de dónde estoy poniendo eso. Y bueno, se ve que también, por ejemplo, uno podría pensar, algo que nos preocupa a muchos, bien o mal, yo voy a hablar de mí, es el dinero. ¿Pero por qué? No por el dinero como objeto, sino por lo que representa, la posibilidad de adquirir ciertas cosas, la posibilidad de cierta tranquilidad, todo lo que está representado ahí, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó que en la época del seminario, que es una época en que muchos seminaristas nos pasa que vamos como con personas que apoyan económicamente, que son ofrendas, que a veces están, que a veces no están, como en la movida más misionera. Y ahí obviamente uno tiene mucha fe puesta en Dios. Bueno, Señor, iré a recibir ofrendas este mes o no, para poder sostenerme, que era la forma en que yo estaba viviendo en el tiempo del seminario. Entonces, claro, ahí yo decía, bueno, todo viene del Señor y tenía mi confianza muy puesta mes a mes en cómo eso se iba a dar. Incluso una vez tuve la vivencia de no tener ni para comer, ¿no? Entonces yo decía, hoy, ¿cómo voy a hacer? Tengo hambre, muchas veces el orgullo se me jugó, entonces yo no quería estar contando. Y bueno, y sentí aparte de Dios poner la mesa. Yo dije, esto es de loco, ¿cómo voy a poner la mesa si no tengo para comer? Y más encima tuve como esa claridad de poner la mesa para 2 personas. Yo en ese tiempo no estaba de novia con Marcos ni nada. Y yo decía, ¿pero por qué voy a poner la mesa para 2 personas? Esto es una locura. Pero bueno, la puse. Puse medio como llorosa porque me da vergüenza que alguien me viera y que viera que no iba a sacar nada de la heladera. Compartíamos un comedor con varios, ¿no? Entonces, listo, me siento, oro como para comer, me sentía súper loca y de repente veo que llega un compañero del seminario y me dice, che, fui a la fábrica de las pizzas, me sobraron estas, ¿querés que comamos juntos? Yo me puse a llorar y fue como realmente me emociona como incluso pensarlo, y se lo he contado a algunos más cercanos, la convicción de que todo viene de Dios. Entonces, más allá de que la experiencia no es, digamos, un parámetro para nadie, ni para definir cosas, ni mucho menos, esa fue una experiencia personal que me llevó a posicionarme de tal manera y decir, bueno, todo lo que tengo, como desde lo económico que permite acceder a un plato de comida, etcétera, viene de Dios. Hoy, la María Paz de hoy, la MAPI de hoy, tiene un Excel y controlo todos mis gastos, mis salidas y me pongo re mal cuando el saldo da negativo o cuando siento que estamos muy justos o cuando no estamos pudiendo ahorrar y eso me pone re loca. Y ahí es donde, bueno, ¿dónde tengo puesta mi confianza? No significa que voy a dejar de trabajar porque Dios provee. No, Dios provee el trabajo también, o Dios provee a través de hermanos, hermanas, a través de distintas formas, ¿no? Y la verdad es que tenemos por demás, porque hoy tenemos para comer. Entonces, bueno, ahí es donde digo, bueno, ¿dónde pongo mi confianza? ¿En mi trabajo? ¿Pongo mi confianza en lo que yo puedo? ¿Puedo mi confianza en que estoy en cierto lugar? Bueno, y eso habla de quién soy también, de dónde tengo puesta mi tranquilidad, mi paz, y eso también me vincula para con los demás, ¿no? Entonces,
¿dónde tienes puesto tu valor? Yo pongo el ejemplo, muchas veces el dinero es un tema central en cualquier casa y en cualquier hogar, y cómo nos relacionamos con esto de tener y no tener. Entonces, bueno, ¿dónde? Vuelvo a la segunda pregunta. ¿Dónde está puesto tu valor? ¿Dónde está puesto nuestro valor, nuestra energía, nuestro tiempo? Y cómo eso habla de quiénes somos. Entonces, esto está muy condicionado por los mensajes de la época, en la época en la que vivimos hoy, ¿no? ¿Qué sientes vos que de los mensajes que están alrededor nuestro condiciona dónde ponemos nuestro valor hoy? No solamente la sociedad occidental o no solamente la Argentina, no solamente eso, sino tu familia, tus vínculos más cercanos, cómo te ven otros y cómo eso configura el valor que vos tenés puesto sobre algo, tu confianza puesta sobre algo, cómo está, digamos, relacionada con tu entorno. Bueno, a Pablo le preocupaba mucho el entorno de los filipenses y les decía, ojo con estos que dicen esto, que en realidad si fuera por eso, si fuera porque, digamos, el valor está puesto en ciertas prácticas religiosas que me permiten llegar a un acceso de la divinidad, si fuera por eso, les cuento mi currículum, mi cuenta todo, y dice, esto para mí es basura. Y eso es muy fuerte. Y usa palabras más fuertes. No voy a hacer chistes de cómo lo podríamos nominar. Cada uno se maneja con ciertas definiciones. Pero bueno, porque hay chistes en relación a que en realidad el texto bíblico habla de que esto es estiércol para mí. Esto es basura. Este currículum que acabo de decir no vale nada. Entonces, bueno, él está queriendo reafirmar que el valor nos anima a poner el valor, lo central, quizás no el centro, sino algo que circula y que debiera configurarnos en otro lugar, ¿no? ¿Cuáles son esas voces de hoy que interfieren en esto? Muchas veces, digamos, como a Pablo le pasaba, ¿no? El valor de nosotros como seres humanos o como personas está puesto en nuestros orígenes, en lo que tenemos, tanto material o intelectualmente. Incluso muchas veces cuando hablamos de espacios donde asisten personas en contextos de vulnerabilidad, decimos cosas como, pero viste que tiene tal profesión esa persona, como si eso nos hiciera más valiosos o menos valiosos. O viste que dicen que tal cosa. Otros dicen, ¿qué digo yo de esa persona? ¿No? Entonces, ¿cuáles son esas voces de hoy que traen interferencias en relación a lo que es valioso y lo que consideramos que es valioso para mí y que por ende voy a considerar que es valioso que otros también lo tengan? Entonces, hay una voz, aparte de todas estas voces, que nos dice que somos hijos de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Pero, ¿qué significa esto? ¿Y dónde nos deja en relación a los demás? Porque lo anterior, estas otras voces, hacen escalas de diferencia y dejan a unos más arriba y a otros más abajo, algunos que pueden y otros que no pueden, mientras que ser hijos de Dios y ser hechos a su imagen, ¿dónde nos deja? ¿Y qué significa esto en relación a los demás? Las voces de ese contexto hablaban de cómo alcanzamos a Dios. Estaba más puesto el centro ahí, ¿no? Había cuestiones a cumplir o hacer, como decía antes, y obviamente eso nos pone en posición de desigualdad en relación a Dios mismo, imagínense. Entonces, ¿qué nos pone hoy en situación de desigualdad que para nosotros es valioso y que habla y nos define sobre cómo, quiénes somos, digamos, y cómo nos posiciona eso frente a otros? En relaciones de poder, en relaciones de adquisición, en relaciones de saberes. Esto, en la realidad de nuestra iglesia presbiteriana en Temperley, yo siempre lo consideré muy valioso, que no es una iglesia en la que, el predicador, o, los de la alabanza, que en muchas iglesias pasa, ¿no? Como, wow, ¿qué? Y como que, bueno, en la misma iglesia se jugaba, como he visto iglesias en que esto del poder se juega, ¿no? Yo veo que en Temperley nunca vi, yo por lo menos particularmente, esa situación, ¿no? Que nos ponga como en condiciones del más cristiano y el menos cristiano. Que sería muy extraño, no lo fomentaría para nada. Pero ¿y en nuestra propia vida? ¿Con qué luchamos? Que sentimos que nos da más valor a algunos que a otros. Porque eso se nos juega también, incluso en nuestra propia familia, muchas veces también. Entonces, si es así, bueno,
para ir concluyendo, los invito a la tercera pregunta. La primera era ¿quién soy? La segunda es ¿en dónde pongo mi valor y mi valía y mi confianza? Lo cual va a reafirmar la pregunta del ¿quién soy? Y la pregunta es entonces, según las respuestas anteriores que te pudiste brindar, o que yo me puedo brindar, ¿cómo afecta esto en mi relación y en mi vínculo con los demás? ¿Y por qué esto lo traigo a colación y por qué es importante? Porque acá, ahora vamos a leer el versículo 9, se habla del concepto de justicia. Y justicia, y la justicia de la época, no se refiere a la retribución de hiciste esto, te mereces esto, que nos pasa incluso en la lógica infantil cuando retamos a nuestros hijos y le digo, Amalia, si haces esto va a pasar esto. Eso no es justicia, es cualquier otra cosa y no es lo más positivo, pero es lo que nos sale como padre, madre muchas veces. Pero bueno, no se trata de ese concepto de justicia. El concepto de justicia que trae Pablo y el del contexto bíblico es paz entre nosotros y nosotras, es paz en mis vínculos. Y paz en relación a quién soy y a quién soy en esos vínculos. Entonces, vamos al versículo 9, a ver cómo nos abre esta respuesta, ¿no? Dice, lo perdí todo por encontrarme unido a Él, a Jesús, a Cristo. El versículo 9 dice, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, que es la que decía que si tú haces esto otro, esta es la consecuencia, ¿no? O con esto vas a llegar, digamos, a un acercamiento a Dios, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe, dice Pablo. Lo he perdido todo eso que dijo que era valioso en su momento para él, a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Es muy fuerte. ¿Y qué significa todo esto? En clave de la pregunta de cómo esto afecta nuestra relación con los demás. Y acá aparece para mí un concepto que tiene que ver con esto de la unidad de este concepto, que tiene que ver con la intimidad, ¿no? Cuando nos presentamos como somos, en autenticidad, en transparencia sobre quién soy, esto se debiera traducir en una forma justa de relacionarnos con los demás. Y si la justicia es paz en términos del vínculo con los demás, bueno, y que esto obviamente debiera ser a imitación de Jesús con nosotros, digamos. Entonces, ¿desde dónde se vincula Jesús conmigo? ¿Y desde dónde me vinculo yo con Él? ¿Y cómo eso afecta mis vínculos con los demás en relación a qué es valioso para mí? Entonces, cuando yo reconozco que Jesús mismo, así como soy tan pecadora, ¿no? Digo, no perfecta y con muchas debilidades y con el camino de humildad de reconocer lo que puedo y lo que no puedo. Y que Jesús, así como soy, que Él me conoce profundamente, me ama, ese es su vínculo con nosotros, es de un amor incondicional. ¿Y desde dónde me vinculo yo con Él? Reconociendo ese amor y tomándolo. Y eso es gracia. Y esa es mi forma de vincularme con Él. Y me encantaría que fuera así en este devenir que decía al principio. Hay momentos que me pierdo y hay momentos que cuando encuentro ese pedacito de recordatorio de que su gracia me vincula con Él, eso lo puedo extender a los demás. Y ese es mi deseo para mí y para todos nosotros y nosotras. Jesús murió por el mensaje de lo que era justo, la reconciliación de nosotros con Dios en un vínculo absolutamente genuino y auténtico. Como pecadores que somos, quiere reconciliarnos con Dios. Como imperfectos que somos y con lo que tenemos, así. ¿Qué es lo valioso? Es reconocer eso, que somos todos iguales en esta condición. Si somos todos hijos de Dios, somos todos iguales, no hay diferencias. Entonces puedo acercarme con humildad hacia Dios y con esa misericordia hacia los demás. ¿Para qué me alcanzó Cristo? Que es lo que habla Pablo en un momento, para lo que Cristo me alcanzó. ¿Y para qué te alcanzó Jesús? ¿Para qué me alcanzó Jesús?
para relacionarse con un amor genuino hacia nosotros y para, de alguna manera, que eso llegue también en nuestro vínculo con los demás. Porque el Evangelio no es de mi intimidad con Dios, yo, Dios, oración, mi Biblia, mi pieza, mis paredes. Es un Evangelio de vínculos. Y en estos términos. Y eso a mí me trae mucha paz. Entonces, ¿cómo hemos visto en Pablo la justicia? Y que hablamos de justicia como esta paz en los vínculos, en el creyente es ante todo un don, es algo dado por Dios, no es una justicia que podemos alcanzar por nuestro hacer, ni por nuestro tener, es dado por Dios. Entonces, quien se adhiere a Dios en Jesús por la fe, vive en justicia. Y eso debiera ser nuestro valor. O no como debería ser, sino como, debería ser nuestra búsqueda constante. Entonces, de este modo, el creyente que es hecho realmente justo recibe una nueva condición, una nueva realidad, una nueva posibilidad de comunión con Dios y con sus hermanos y hermanas mediante el vínculo excelente del amor. La justicia que viene de Dios recrea al ser humano, nos da la posibilidad de crear y recrearnos, de perdonar y perdonarnos una y otra vez, porque eso es la misericordia de Dios en nuestra vida y nos lleva a la condición inicial de la imagen de Dios, pero ahora bajo el modelo perfecto de Jesús. Dios causa en nuestro interior un orden nuevo que no se puede reducir a una realidad únicamente mía y apropiada, sino que tiene consecuencias en los vínculos y en la realidad social y nos entendemos como iguales, tenemos los mismos derechos y por eso hacemos múltiples espacios que tienen que ver con el conocimiento de la palabra, acercarnos a ella en estudios bíblicos para poder acercarnos a esta comprensión y que eso nos dé una relación con Dios cada vez más estrecha para poder comprender esto y que esto nos traiga libertad. Por eso están los espacios de acción social, porque entendemos que si yo soy como el otro, ¿por qué el otro tiene para comer y yo no? Entonces, cuando podemos ver eso desde esta perspectiva, explica nuestro quehacer y nuestro vincularnos con los demás como iglesia desde otro lugar. Y eso me trae paz. Entonces, como Jesús, que sufrió la pérdida de todo, Pablo también lo vive así. Y si somos todos salvos por la fe en Jesús y no por nuestro quehacer, y nuestro vínculo está dado en esa gratuidad y en esa gracia, es la única condición, la humildad, que nos pone en equidad, en igualdad de condiciones. Nadie es superior. Entonces, valemos todos lo mismo, somos todos lo mismo. Todos y todas tenemos los mismos derechos y esa justicia, eso es paz en los vínculos y la justicia que proviene de Dios. Es precisamente en nuestra debilidad donde vemos el poder de la resurrección, porque vemos este poder que tiene que ver con vincularnos eternamente con Dios desde este lugar. Dios hace nuevas todas las cosas y espero que esta comprensión, como me ha traído paz, se las pueda traer a ustedes también. Somos diversos, porque cada uno es distinto, pero a la vez somos lo mismo, somos hijos de Dios y tenemos un vínculo de amor para con Él por gracia, que eso nos dé amor y paz para poder extenderla a otros. Oramos. Dios, te amo, gracias por esta mañana, porque podemos estar unidos en buscarte a vos, en buscarnos entre nosotros, por eso estamos conectados. Y Dios, te pido que cada uno desde nuestro lugar podamos encontrar una respuesta a quienes somos, en encontrar el valor de que somos tus hijos, amados y amadas por vos. Y que esa comprensión de esa gracia y que ese sea nuestro valor y que todo lo demás no es que no importe, no es que tenemos que dejarlo atrás, porque también nos lo diste vos, pero que no sea nuestro valor principal, Señor. Ayúdanos a poner el valor realmente en nuestro vínculo contigo y que ese vínculo amoroso de transparencia, de absoluta autenticidad, nos lleve a ser así con otros y otras también, y que nos comprendamos como iguales, y que eso nos ayude a ser más amorosos, más misericordiosos, y nos traiga justicia y paz, y que podamos ser
precursores de esta paz en el mundo que nos rodea, en un contexto tan hostil muchas veces o tan injusto tantas veces, Dios. Ayúdanos a llevar esa justicia de que todos tenemos los mismos derechos, Señor, y que de alguna manera todos merecemos ser amados por otro, por otra, así como lo somos por vos, Señor. Te damos gracias y te pedimos que ahora que viene el tiempo de compartir el pan, el vino, la mesa, que nos recuerda justamente la mesa, la situación de horizontalidad en la que todos somos iguales y todos podemos tener acceso a ese pan, a ese vino y a eso que nos trae comunión con vos y comunión entre nosotros y nosotras. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Que esto se haga verdad en nuestra vida y ayúdanos a ser misericordiosos con nosotros, con nosotras y asimismo con otros, como lo eres con nosotros y nosotras. Gracias, Jesús. Amén. Así que bueno, con esto doy pie mientras escuchamos la siguiente canción para que les va a aparecer el link de Zoom para poder sumarnos a compartir la mesa.